Saludo cordial para todos. Continuamos este año 2020 rindiendo homenaje a la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Pajarito, la cual cumple 40 años de fundada. Por consiguiente, hoy una exalumna se suma con su testimonio relatándonos anécdotas y momentos que vivió en este municipio, junto a sus compañeros de estudio y paisanos. Ella es Janet Arias Reyes, exalumna de este colegio entre los años de 1981 y 1982, hija del señor Víctor Arias Parra, quien fue alcalde de Pajarito hacia el año de 1980, y de la señora María Luisa Reyes de Arias, quien se desempeñó como tesorera municipal durante un buen tiempo. Hoy en día ella es profesional, enfermera unillanista. Se radicó en Estados Unidos, país que la adoptó y donde ejerce su profesión. También es madre cabeza de hogar. Su hija, con la misma importancia por la educación, se profesionalizó y labora en una compañía petrolera. Así pues, de esta manera damos paso a Edith Arias para que nos relate su mensaje. La coordinación general de este podcast es de Daniel Leonardo Ariza Cruz y yo soy Johnny Sebastián Monre Ramírez. Bienvenidos. Hola a todos, mi nombre es Edith Janet Arias Reyes y quiero compartirles un poquito de mis experiencias de mi primera infancia y de mi niñez. Yo soy pajariteña 100%, vengo de una familia muy querida, la mejor para mí. Mi padre, Víctor de Jesús Arias Parra, hizo historia en Pajarito. Me siento muy orgullosa de lo que hizo mi padre en ese municipio. Mi madre, María Luisa Reyes de Arias. Papito y mami llegaron a Pajarito en 1968 cuando fueron trasladados por la Iglesia de Dios desde el Meta hacia Pajarito. Y entonces estuvo allí mi papi encargado de la iglesia. Ellos dos llegaron ya con mi hermano mayor, Luis Enoc Arias, conocido como Nono, con cariño Nonito. Y pocos meses después del arribo al municipio llegué yo a alegrar la vida de mi papi y de mi mami. Yo soy la mayor de las 3 mujeres pajariteñas. Entre paréntesis, mi papi le atendió el parto a mi mami. Así que la primera cara que yo miré y esos ojos hermosos y verdes preciosos eran de mi papi. Después nació mi hermana Paola y por último Chadi. Papito era definitivamente un eterno convencido de que la educación marcaba vidas y cambiaba y transformaba. Obviamente con la ayuda y de la mano de Dios, que es lo primero y sobre todo. Pero la educación era la clave, era una esencia en la vida de toda persona. Y mi papi nos forzó, nos obligó, nos instó. Si no era por las buenas, era casi que por las malas que teníamos que estudiar. Y era algo que no se negociaba en casa. Papi decía, negociemos un almuerzo. No, que yo no quiero carne, que quiero huevos. Ok, eso se puede negociar. Que ese vestido no me gusta, que yo quiero de color café, azul, rosado. Eso se puede negociar, unas vacaciones. Pero el colegio y la educación no, sí o sí tienen que ir. Papi, que yo hoy tengo pereza, que es que tengo gripa, que es que tengo fiebre. Fiebre de pollo peleta, se va para el colegio y punto. Eso no tenía negociación. Cuando mi papi estuvo recién llegado a Pajarito, tuvimos el colegio Rey de Reyes. Era un colegio de educación privada cristiana y funcionaba en el segundo piso del templo de la Iglesia de Dios. Era un salón gigantesco, solamente un salón. Y estaban los 5 niveles. Generalmente traían algún profesor de Bogotá o profesora. Y los niños de niveles superiores
ayudaban a los niños de niveles inferiores. Eso era muy bonita, la interrelación, eso creaba habilidades en los niños, despertaba muchas virtudes, algunos que de ahí salieron profesores, otros que fueron artistas, diferentes profesiones, otros rodaron en el ruedo de la política, porque desarrollaban muchas habilidades así en ese tipo de interrelación. De esa época recuerdo, por ejemplo, yo alcancé a estudiar ahí toda mi primaria y hay fotos por ahí de recuerdos de los Molanos, a una chica Sierra, los Rochas pasaron por el Colegio Rey de Reyes, las niñas Carrasquillas, los Martínez también pasaron por ahí. Fue muy bonito, la educación era muy buena comparada con la educación pública. Y después, en 1980, con la gestión de mi padre, se crea y comenzamos la educación de bachillerato en el colegio de bachillerato, que lo llamaban como algo así como era un colegio como de educación media. Y en 1980 comenzamos a estudiar allí. Mi papi era el alcalde, gestionó ese proyecto. Yo recuerdo que en la casa se hablaba de un señor Jorge Perico Cárdenas, era el gobernador en aquella época, y aprobaron comenzar el colegio con el famoso profesor Puin. El rector, el primero, era Pedro Pablo Contreras, el profe Buitrago. Fue muy emocionante estrenar uniforme, el uniforme de color café, de cuadritos con pechera para las niñas y con tiritas atrás. Reunirnos también todos en un mismo salón. El colegio era en la esquina de la Caja Agraria. Y yo no sé por qué después dijeron que era comercial, nos tocaba llevar la máquina de escribir. Yo me acuerdo que tuvimos una profesora, Clara, que no era la que nos dictaba las clases de mecanografía, y gracias a eso, pues lo que sé escribir en la máquina y ahora en la computadora, pues fue de aquella época que se aprendió en la famosa Remington o en la Brother. Así que este año, desde 1980, el colegio está de manteles largos. 40 años desde su creación, desde su fundación. Después, un año más tarde, se transformó en el colegio agropecuario y compraron la granja escolar. En esa granja escolar nos tocaba ir a trabajar. Y yo no tenía fuerzas suficientes para hacer ese trabajo, así que yo me sentaba a llorar o a alegar contra el profesor Puin, y hasta que algún niño me ayudaba a terminar el trabajo, o incluso el mismo profesor Puin. Yo no podía hacer ese trabajo de machete, asadón, hacha, era trabajo duro, era una finca rasa, por decir algo así. Entonces el trabajo era bien arduo, aunque a mí me fascinaba ir a las fincas, a mí me fascinaba montar a caballo, ayudar a hacer cuajada, ir a las moliendas para hacer la panela, al proceso del café, ayudar a hacer el pan horneado. Pasar los ríos nadando. Yo aprendí a nadar, nosotros todos aprendimos a nadar en el Cusiana, mi papi nos enseñó. Era muy bonito, yo me iba para las fincas. Cuando estudiábamos en el Colegio Rey de Reyes, después del mediodía quedaba libre para que los niños se fueran para sus fincas de origen, pero yo aprovechaba y me iba con alguien, con la hermana, por ejemplo, con la hermana Joaquina Valcárcel, o a veces me iba con los Martínez para donde los abuelitos, para donde el hermano Adán y la hermana Benilda. Agarrábamos pueblo abajo y allá donde los Ruedas comprábamos la ponimalta, los chitos, seguíamos, pasábamos el puente y luego empezábamos a subir la loma
Por allá a mitad de camino nos tomábamos la ponimalta, escondíamos la botella debajo de una roca para el domingo de regreso, recogerla y devolver el envase porque en aquella época era así, era retornable. Después de unos años y sacaron el envase no retornable, pensábamos que eso era lo mejor, nos sentíamos que cómo progresábamos todos en el mundo porque ya había envase plástico no retornable sin pensar en las consecuencias ni medir las consecuencias que tenía en el ambiente, y ahora pues estamos viviendo el calentamiento global. Pero sí, en aquella época era así. Iba también donde los Rochas, pero ese sí ya era un paseo ya más larguito, ya no era de fin de semana así como lo hacíamos antes. De compañeros de bachillerato de aquella época recuerdo obviamente a una de mis mejores amigas que conservo desde mi infancia, a Judith Martínez, pero de ahí pues fueron los tres Judith, Noemi y Ferney, los que comenzamos a estudiar en el colegio, Omar Sixto Salamanca, Ruber Perilla, Fabio Rojas, Jairo el hermano, Miriam Rivero, la hija de la hermana Lilia también, las Carrasquillas, Fabiola, y eran tres hermanitas creo, Nibardo Miranda también, que era tan excelente alumno, Marina Garnica, otra amiga mía, otra comadre, Clara González, Clarita, ya me la encontré en el 2014, fue tan bonito, Nubia Cárdenas, Luz Elena Rosas, que era tan tierna conmigo, ya era un poquito más grande que yo y en cuerpo era mucho más robusta que yo, ya me consentía como una niña, a veces me ayudaba a consentir hasta mis pataletas que hacía en el colegio. Irba Chaparro, un compañero Zamora, creo que es el esposo de ella actualmente, obviamente Miss Livia Rueda y el hermano, Miss Livia después terminó casándose con el profesor Puin. Fueron épocas muy bonitas del colegio actual de la Caja Agraria, luego nos movimos a donde es actualmente el colegio. Después de 2 años de estar en el Colegio Agropecuario de Pajarito y reiterando que para mi papi la educación era esencial, era fundamental, entonces nos fuimos para Villavicencio, a él lo trasladaron también de la iglesia, continuó su ministerio en Villavicencio y los 4 hijos de mi papi, Luis Enoc, yo, Paola y Chadi, estudiamos en la misma universidad, en Unillanos, la misma carrera. Todos somos enfermeros egresados de Unillanos. Yo tuve la oportunidad de regresar en 1986 con mi papi a Pajarito y fue justamente para buscar los certificados y registros civiles de los primeros años de bachillerato para poderme graduar en Villavicencio, graduar de bachillerato en el 86. En esa época se sentía muchos nervios, estrés, acababa de suceder lo del atentado de la guerrilla, entonces llegamos de Sogamoso, hicimos esos papeles y por las mismas nos fuimos de Pajarito para Sogamoso por seguridad. Después, en el 2014, en mayo, recientemente, hace 6 años nada más, regresé a Pajarito con mi mami y con mi hermano. Uy, fue tan emocionante, eso fue tan espectacular, yo sentía que mi corazón se me iba a salir. Pasamos por allá por Toquilla, fuimos donde nace el río Cusiana, empezamos a acercarnos a Pajarito, Quebrada Negra, entramos a la casa de doña Rebeca, la encontramos, la saludamos a Elena. No encontramos la casa de la hermana Procesa. Nosotros cuando estábamos chiquitos, así en bachillerato y la luna estaba llena, nos íbamos en grupo caminando y corriendo, más caminando que corriendo, hasta la casa de la hermana Procesa y nos regresábamos con aquel farol en el cielo que alumbraba todo. En esa época no teníamos electricidad en el pueblo, la carretera no estaba pavimentada, el teléfono era de manivela, se le daba manivela, Corinto para Sogamoso, Sogamoso para Pajarito, Sogamoso para Pajarito, Sogamoso para Pajarito, y dele manivela a ese teléfono pasando los telegramas. No había licuadora, no había televisor.
Entonces los niños interrelacionábamos muchísimo más. Ahí tocaba era jugar a la golosa, al basquetbol, el fútbol, al río, subir a los árboles, bajar frutas. Y como digo, lo que hacían las fincas, hacer cuajadas, asistir a las moliendas. Era una época de interrelación muy hermoso. En el 2014, volviendo al tema, encontré muchas cosas cambiadas, muchas cosas hermosas. Me encontré con mi amiga Clara González, que Clarita me dio el paseo, el tour por el pueblo, fue tan emocionante. Y algo que me llamó muchísimo la atención de aquella época fue que encontré que Pajarito es un pionero de la producción de la crema de zapote. Y yo, ¿qué? No puede ser. Y va la historia de mi sorpresa y de mi orgullo y de mi regocijo, de mi entusiasmo, como cuento la historia, y es porque cuando yo tenía como unos 9 años, yo admiraba, me parecía espectacular cómo era el arbolito bebé, cómo germinaba la semilla de un zapote. En aquella época eran poquitas las casas que tenían matas de zapote, era donde la hermana Imelda, donde hacían las mantecadas, donde doña Eulalia, y unas veces compraba y otras veces me regalaban zapotes, y yo recogía cuanta fruta estaba en el piso para recoger la semilla, e hice un gran cultivo en la casa, que era la casa pastoral frente a la iglesia de Dios, y recolectaba las bolsitas de pan. Cuando salíamos al recreo del colegio, comprábamos pan y venían en unas bolsitas. Todas esas bolsitas yo las recolectaba, las llenaba de tierra y sembraba las semillas de zapote. Como digo, me parecía muy linda, muy exótica, diferente, hermoso el color, como la semilla se subía por el tallo y salía ya fuera de la tierra, toda arrugadita, me parecía tan linda. Lo cierto fue que resulté haciendo un cultivo como de más de 100 matas de zapote y la gente me compraba, yo me imagino que porque yo era pequeñita, chiquita y les daba pesar conmigo, yo las vendía como a 25 centavos cada mata, recogí mucho dinero, me compraban los ganaderos que llegaban a buscar a mi papi, como mi papi era el alcalde, a veces era tesorero, llegaba mucha gente a la casa, pues fueron mis clientes por excelencia. Yo creo que ninguno me quedó debiendo. Y pues de ahí entonces resultó que hay zapote por todos lados, zapotes en las fincas, en las casas. Don Armando González me compró, don Felipe, no, eso todo el mundo me compraba matas y por eso comparto y me da mucha alegría que Pajarito sea ahorita uno de los pioneros, tanto que el colegio lleva el color zapote en honor a eso, así que me da mucha alegría. En enero 6 de este año del 2020 también volví a pasar por Pajarito y ¿qué creen? Fui a nadar, me fui a bañar en el Cusiana, eso fue súper excelente, les digo que eso mi corazón se pone que se sube a la garganta, me palpita muy fuerte, no, recordando la gente de aquella época, la hermana Lucila Hernández, una dama, doña Úrsula con su almacén, Perilla, los Rojas, los vecinos de nosotros, doña Carmen Correa y los Correas, los Salamancas que vivieron en el pueblo. Y así fue muy bonito, los don Marcos Mariño pasando el río allá abajo en el Pentadero, era un señor hacendado, el señor Ulpiano Ariza, era mucha gente bonita de ese pueblo. Y ahora quiero hablar con los estudiantes del Colegio Agropecuario de Pajarito, con los estudiantes que actualmente están en el proceso de formación. Yo quiero compartirles o expresarles mi sentimiento y mi percepción. Un diploma no es todo. Un diploma no es suficiente para decir soy profesional. Esa es simplemente una muestra de un documento físico, pero lo que los va a hacer a ustedes
profesionales y que brillen en la comunidad es la excelencia con la que ustedes progresan día a día. La mediocridad deja huellas también, pero no huellas positivas. La mediocridad lo que va a hacer es que cuando sean adultos y profesionales, las puertas se empiecen a cerrar poco a poco porque no hicieron el trabajo con excelencia. Así que mi deseo es animarlos a ustedes a que estudien, progresen, presenten sus trabajos, hagan sus presentaciones en los salones, ahora que están por trabajo online, hagan el trabajo que tengan que hacer, pero háganlo con excelencia, con respeto, éntrenle con todo, porque eso es lo que los va a ustedes a formar día a día a que sean mejores. Dejen huellas, que cuando ustedes se muevan de un trabajo, de una compañía, de una organización, de una comunidad, ellos los añoren, que los extrañen. A los padres también, animen a sus hijos a que cada día sean mejores. No se conformen con que pasaron el año a raspas. No. Que pasen el año con buenas notas, que pasen el año con un promedio altísimo, que eso les va abriendo puertas en las mejores universidades o tal vez becas. Cuando ustedes lleguen a la universidad también dejen huella, hagan el trabajo bonito, que cuando ustedes sean profesionales, cuando se conviertan en administradores, en médicos, en gerentes, en abogados, en ingenieros, en enfermeros, en secretarias, en el trabajo que ustedes hagan, que sea un trabajo que impacte a la sociedad donde ustedes estén en ese momento envueltos, que impacten a sus familias, a sus hijos en el futuro. A los profesores, a la comunidad, a los padres de familia, animarlos en esta época del COVID, sigan las precauciones que van dando las autoridades de salud, como el distanciamiento social, el lavado de manos, el tapabocas. No rompan reglas, traten de ajustarse a este nuevo estilo de vida y a esta nueva cultura lo más rápido posible. Yo recuerdo cuando estaba chiquita, cómo nos hablaban del parasitismo intestinal, y yo recuerdo que en el pueblo murieron varios niños producto o como consecuencia del parasitismo intestinal, y le salían gusanos, lombrices por la nariz y por los oídos. Era una cosa terrible. Nos enseñaban que teníamos que hervir el agua, que evitar tomar el agua de las llaves, usar calzado, lavarnos las manos. Y cómo hubo resistencia en esa época, yo recuerdo, y uno decía, hervir el agua, guácale, pero si Dios nos dio el agua para beber, ¿cómo va a ser posible que vamos a hervir? Eso sabía feo, mi abuelito así vivió, mi papá así se crió, pues así seré yo. ¿Y qué resistencia? ¿Y zapatos? No, pero ni chanclas, a caminar por el pueblo descalzos, hasta las marraneras iba uno, claro, agarraba esa cisticircosis y luego llegaba el parasitismo no solo intestinal sino cerebral, afectaba personas y morían. Lo mismo yo veo ahorita con el COVID-19, que usar yo tapabocas, ¿pero por qué? No, pero es que parezco que tuviera un bozal, pero que no celebrar el cumpleaños con el sancocho de gallina, todos reunidos, no, primero muertos que sin el sancocho de gallina. ¿Cómo que no voy a darle un besito a mi nieta? ¿Cómo que no voy a saludar a mi abuelita y a darle un besito y un abracito? Estamos frente a una enfermedad que es real, que es desconocido de cómo vamos a estar en el futuro. Así que los animo por favor a que sigan las reglas, los profesores que se sigan esforzando para hacer el mejor trabajo, que es todo nuevo, para hacer el trabajo online con los muchachos. A toda la comunidad pajariteña, cuídense. Pidámosle también a Dios que Dios nos guarde, que Dios nos
proteja, que mantenga ese virus alejado, no vendan licor, no compartan con borrachitos que ni siquiera en sano juicio uno se cuida, unos no se cuidan, menos los borrachitos. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, que Dios nos mantenga a todas las familias íntegras y no se les olvide, pónganle el corazón, el alma, hagan con ética, hagan con amor cada trabajo que ustedes hagan. Quien limpia una casa, hágalo con excelencia, hágalo con amor, hágalo con respeto a sus jefes. Quien administra una compañía, respete a sus empleados, a los subalternos que llaman, respétenlos, trátenlos con dignidad, sean ejemplo para ellos y no que sean que den mal ejemplo a quienes los siguen. Los profesores dejen huellas en sus estudiantes, que cuando los estudiantes los recuerden con amor porque ustedes enseñaron y de la manera que lo hicieron, porque impactaron vidas, ustedes impactan vidas día a día. Los estudiantes, éntrenle con todo, 100%, nada de pereza, nada de mediocridad. Sean excelentes porque lo que en realidad en el futuro van a diseñar sus vidas. Yo tengo varios compañeros de aquella época de Pajarito que han brillado, que han progresado. De don Marcos Mariño creo que salió un médico. De aquella época tengo algunos compañeros que sé que se profesionalizaron, que estudiaron, que tienen sus empresas, sus negocios, hicieron administración de empresas. Creo que Fabio Rojas creo que es administrador, Judith Martínez, Omar Sixto, que hizo también administración, que hizo su maestría con una universidad en España, que fue a Europa a graduarse. De los Mariño, un médico que hizo luego cirugía estética. Nibardo que estuvo en el pueblo aportando tanto, aunque pues hizo trabajo político y en la política unos odian y otros aman. Yo no lo tuve como seguidora política de un político, solamente como una compañera de infancia y adolescencia. Él fue brillante en el colegio y tengo también entendido que hizo muchas cosas bonitas por el pueblo. Perfecto para todos, monedita de oro pues no fue, pero sí trabajó por el pueblo. Y así muchos, mis hermanos, mi hermano, mis hermanas, cada uno en nuestro cuento, haciendo la enfermería, no en clínicas, sino desde otros ámbitos administrativos, pero bonito para agradecerle a Dios cada día. Los animo a que sigan los muchachos, los adolescentes actuales, que se sigan capacitando, que sigan estudiando. Al equipo de Daniel Ariza, que está trabajando en la recolección de todas estas memorias de Pajarito, felicitaciones a él y a su equipo, felicitaciones y gracias a todas las personas que ponen un granito de arena para que esto se haga realidad, este tipo de proyectos, y eso es muy bonito, eso es parte de la cultura y de la identidad del pueblo como tal. Un abracito a todos, bendiciones, me dio mucho gusto compartir con ustedes, hasta pronto. De esta manera terminamos nuestro episodio agradeciendo a Janet Arias Reyes por concedernos su tiempo y compartir experiencias que algunos no conocíamos y que otros tal vez ya habían olvidado. La coordinación general estuvo a cargo de Daniel Ariza y yo soy Johnny Sebastián Monroy Ramírez. Los esperamos a todos en un próximo capítulo. Mil gracias.